Buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos? Sean todos bienvenidos a la casa de Dios una vez más. Es un placer para nosotros estar acá y ver rostros nuevos y la visita también de mi amiga Verónica, que vino desde lejos hoy. Gracias por estar acá apoyándonos. Que la gloria sea para nuestro Dios. Feliz noche, hermanos. Es un placer para nosotros conocerles. Siempre que venimos acá es un gusto poder compartir con ustedes de las
bendiciones que el Señor nos regala día con día. Y ayer que íbamos a casa le decía yo a mi esposo, qué bonito es conocer a diferentes hermanos de diferentes países, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nos aprendamos a querer y a relacionar aquí en la tierra, porque allá al cielo vamos a ir de todos los países y de todos los colores, ¿verdad? Así es de que para nosotros es una alegría haberles conocido a ustedes y poder compartir la palabra de Dios. En esta noche, mi esposo ayer en el tema habló un poco de nuestra historia que quedó en capítulo, y cada día va a ser un capítulo diferente, pero va a ser la misma historia. Yo quiero decirles, hermanos, que el Señor nos toma en sus brazos para moldear nuestras vidas, para hacernos sentir cuánto lo necesitamos a Él en nuestras vidas. En esa travesía de nosotros en Houston, mi esposo, su trabajo es trailero, y él se quedó sin trabajo por una situación de su licencia. Y cuando quedamos sin trabajo en un estado desconocido para nosotros, yo dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, mi niña Melanie, nuestra hija que acaba de cantar, ella tenía 9 meses en ese entonces. Y siempre a los niños acá le dan el gobierno da, siempre que uno está en control y todo, siempre le dan el WIC, ¿verdad? Todos sabemos qué es eso. Entonces, una muchacha muy amable, su nombre es Vanessa, cuando llegamos allá, una muchacha que se encargó de ayudarme a mí en todas esas cosas, sin yo pedírselas, ella me dijo, yo le voy a ayudar. Y yo la recuerdo mucho y hay un aprecio grande para ella. Y cuando ella me dice, yo le voy a ayudar, entonces me ayudó, pero lo que más quiero yo decirles, hermanos, es que el Señor me enseñó a mí una lección muy importante. Y me enseñó a saber vivir en la pobreza y también en la riqueza. Hay una persona muy especial también que desde pequeña me enseñó a ser una persona que amara a mi prójimo, amara a los que tenía a mi alrededor, que eran mis hermanas y mi padre. Y esa persona especial, yo siempre hablo de ella porque por ella soy lo que soy ahora, por mis padres, pero en especial por esa madre especial que Dios me regaló. Una mujer ejemplar para mí, una mujer que nunca renegó de nada, un mayordomo fiel de Dios, por siempre hablo así de ella porque eso fue lo que yo vi en mi hogar, que había veces solo habían huevitos y ¿saben lo que ella hacía? Como una pizza, hacía un revuelto de huevo y le echaba ella sus vegetales y hacía una torta grande, grande. Somos 6 hermanas, no hay varones, somos 6 hermanas, mi madre y mi padre, y de esa torta comíamos todos, porque ella la partía por mitad. Y en el pueblo de donde yo vengo, del Salvador, hacen unas tortillas así de grandes, de maíz, y con esa tortilla así de grande, mi madre nos daba un pedazo de la porción de huevo que nos tocaba, y nosotros comíamos felices en la mesa, todos compartiendo la misma comida, la misma cantidad, y todos felices, y nos íbamos a la cama felices porque habíamos comido. Cuando estábamos en Texas, yo recordaba mucho todas esas cosas que miré en mi hogar, que miré de mi madre, y cuando a mí me daban esa ayuda, nosotros no consumíamos la leche de vaca que nos daban. Entonces yo vine, cuando mi esposo se quedó sin trabajo, Germancito tenía como 9 años, Melanie 9 meses, y hacíamos, en mi país se hace un plato muy aperitivo que es como un postre, es arroz con leche. Entonces
de eso que me daban a mí, la leche, el arroz que me daban a mí, entonces yo hacía para vender. Y empezamos a hacer, dije yo voy a hacer unos 20 vasitos para ver cómo nos va. Y llegamos a vender, hermanos, cantidades grandes. Mis niños andaban conmigo y mi esposo buscando trabajo por donde quiera que le pudiera salir. Y entonces nos íbamos a vender en las tardes ese arrocito en leche. Llegamos a vender 50 vasos de arroz con leche y aún me hacían falta porque me decían, y ya no anda más. Y llegamos por las tardes, pero por la mediodía hacía almuerzos. Dios me dio el don de poder usar mis manos para la cocina y pues gracias a Dios empecé a hacer comida. No era gustosa para las personas de Texas porque allá es muy diferente acá. Acá yo vendí comida cuando vivimos acá, antes de irnos para Texas. El plato uno aquí lo da a una cantidad que se lo merece. Por lo menos un plato de porciones buenas vale un $10. Allá querían la misma porción por $5. Y entonces dije yo, bueno, estamos en un estado diferente y tengo que hacerme al modo de ellos para que ellos puedan. Pero ¿saben qué hicieron las personas al principio? Me decían, tú tienes que darnos primero la prueba de esa comida para nosotros comprarte. Y decía yo, pero si ya no tengo para preparar en la casa y la gente quiere toda esta comida de prueba. Bueno, agarré un plato y partí pedacitos y empecé a repartirle a las personas. Y así empezó esa parte de nuestra historia. Y cuando nosotros, empecé un día y seguí porque las personas me decían, ¿y mañana qué va a hacer? Entonces ya mi mente empezaba, voy a hacer esto y esto. Entonces viene y me trae 2 platos, 3 platos. Y así empezamos, hermanos. Y para la honra y gloria de Dios, hermanos, yo les cuento esto porque es algo vivido, es algo que lo viví en especial, y Dios nos enseñó una humildad que yo le agradezco mucho a nuestro Dios, porque solo cuando uno está ahí es cuando uno sabe lo que Dios está haciendo en uno. Amén. Y una vez, y con esto voy a terminar, salí a vender y no vendí nada. Llevaba 20 platos de comida, los que siempre estaba vendiendo en el almuerzo, y vendí más de 20, ya seguros, encargados. Y ese día la gente me dijo, no, hoy no vamos a querer. Y todos por donde yo fui, no, ahora no. Bueno, como ser humano me fui triste porque dije yo, ¿y ahora qué voy a hacer con toda esta comida? Bueno, dije yo, le llamé a mi esposo y me dice él, ¿qué te pasó? ¿Por qué hoy te escucho triste? Bueno, pues no vendí nada, voy para la casa con todo, así es que voy a guardar los platos así como están, y pues esto vamos a comer por toda la semana, lo que yo había hecho. Ese día no se me olvida que hice unos rollitos de taquitos de pollo, que allá ellos le llaman flautas, nosotros le llamamos taquitos, envueltos, y arrocito y muchos acompañantes, que era ensalada y una crema para los tacos. Entonces, bueno, iba yo con toda la comida. Cuando yo llegué a un stop de una calle que me llevaba para mi casa donde vivíamos, había así al fondo, era una cruz calle, y al fondo habían como unas tiendas, y estaba un señor de los que pide comida. Pues vine yo y me fui recto, no crucé para mi casa, sino que me fui recto la calle, y dije yo, voy a ver qué es. La verdad, hermanos, no lo pensé, sino que sino que como que Dios me guió para donde Él. Fui, bajé mi canasta de comida, mis niños estaban en el carro, y le dije yo, ¿quiere un plato de comida? Y me dice él, sí. Pero cuando yo me acerqué a él, aparecieron un montón de personas de él,
que estaban ahí también pidiendo dinero o comida. No, dije yo, el Señor por algo me movió acá. Y entonces, hermanos, lo que los quiero dejar con este pensamiento es que al ver la cara de estas personas cuando yo les di el plato de comida, con una felicidad que la agarraron y con aquellas ganas de que a saber cuántos días tenían de no comer, yo les di toda la canasta de comida y ellos agarraron aquella canasta con aquella felicidad en su rostro, en su corazón, y no paraban de decir gracias, gracias. ¿Y cuándo va a volver a pasar? Y qué bonito, hermanos, es ayudar a otros. Y con eso los quiero dejar. Una experiencia para nosotros como familia dura, pero de mucha bendición, porque el Señor nos llevó a ese lugar para pulirnos, para demostrarnos que en sus manos podemos hacer muchas obras y olvidar el yo y servir a los demás y darse el todo por el todo. Que el Señor me los bendiga mucho. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú a través de ella nos instruyes y nos muestras como un GPS cómo tenemos que seguir nuestras vidas acá en este mundo. Gracias, oh Dios, ayúdanos a entender que estamos de paso en este mundo, pero que esta travesía, oh Dios, algunas veces se vuelve difícil, algunas veces, oh Dios, se vuelve precaria, Señor. Ayúdanos a entender que estamos de paso y que tenemos que dar el todo por ti y por aquellos que te necesitan. Que tenemos que dar nuestras vidas para que tú puedas transformarlas y que podamos ser luz en medio de la oscuridad que este mundo, Dios, a través del pecado, a través del enemigo, Dios, hemos conseguido. Oh Padre, que la gloria y la honra sea para ti en esta noche y guíanos a través de este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. El tema de esta mañana nosotros lo titulamos, yo le dije a mi esposa, como ven, esta noche, perdón, estoy todavía con mente del día de ayer, me emocioné. Y lo hemos titulado, a quien adoras es a quien sirves. Y yo no sé si usted más de alguna vez ha experimentado el hecho de entender que cuando empleamos tiempo en algo o en alguien, absorbe tiempo. Esta mañana tuvimos una conversación como por casi 3 horas con mi hijo, hablando de ciertas cosas de la vida, como el noviazgo, como las drogas, como relaciones sexuales. Y es importante a veces hablar con los hijos de este tipo de cosas, porque cuando uno indaga profundidad en temas como estos, uno se da cuenta que los muchachos saben más a veces de lo que uno cree. Y uno se da cuenta de que hay a veces situaciones que están absorbiendo tiempo a los muchachos, a los jóvenes y a uno como adulto también, que muchas veces esas cosas llegan a ocupar el primer lugar. Y la Biblia dice que el hecho de cuando nosotros tenemos dioses ajenos, cuando su palabra dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, se refiere a aquellas cosas que ocupan espacio, tiempo y lugar en tu vida antes que Dios. Y eso llega a ser un Dios o llega a ser un centro de atención en tu vida y en la mía y hace estragos. Y por esa razón titulamos este tema, a quien adoras es a quien sirves. Y yo le decía a mi hijo, ¿a quién tú adoras? ¿A qué tú le dedicas tiempo? ¿A qué le dedicamos más tiempo nosotros? ¿Al internet? ¿Dedicamos más tiempo muchas veces al trabajo? Ayer decíamos que es necesario trabajar en un país ajeno porque el dinero es necesario. Decíamos que el dinero en sí no es pecado, que el dinero en sí no es malo, que el dinero es necesario, que da cierta confianza al ser humano para poder sentirse cómodo para comprar aquellas cosas que son necesarias en la vida. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el ser humano? Nosotros, especialmente hablando de nosotros como cristianos, los conocedores de la palabra, los conocedores de Cristo, los conocedores que un día entendimos esta palabra es que cuando nosotros entendemos esa luz que hemos adquirido en nuestras vidas, esas espinas de la vida, esas cosas de la vida van aplacando la vida cristiana de tal manera de que en el transcurso de la vida cristiana se vuelve precaria y se vuelve débil, porque muchas veces permitimos que las espinas, los cuales son las cosas de este mundo, nos dé sombra
y apagan la luz que Cristo dio. Profundicen raíces y absorben la humedad de la planta y se seca. Cuando una planta no tiene suficiente sol, todo el mundo sabe que la planta se seca. Cuando una planta no tiene suficiente agua, todo el mundo sabe que se seca. Cuando una planta está en medio de mucho monte alrededor o de mucha parásitos, ese tipo de monte que absorben, la planta se seca. Decimos el día de ayer que usted y yo somos como esa planta, que el Señor ha plantado esa semilla en nuestros corazones, y que necesitamos regarla constantemente para que nuestra vida en Cristo sea fuerte a diario. Pero ¿qué pasa? Que nosotros dejamos en el paso de la vida y a causa de las vicisitudes de la vida, dejamos que esa luz vaya apagándose poco a poco. El texto bíblico de esta noche dice, vaya conmigo al libro de Lucas, en el capítulo 16 y el versículo 13. Y lea conmigo lo que dice el apóstol. Lucas 16, 13, leo y la palabra dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El texto es claro y nos dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y yo estudiando este texto me ponía a pensar, bueno, para entender qué es un siervo, ¿a quién se cataloga como un siervo? Un siervo es aquella persona que está bajo el control de alguien mayor. Ejemplo, alguien contrata a alguien y usted llega a ser siervo de esa persona porque le pone a hacer ciertas cosas y usted logra ser un siervo. Ahora, la cuestión es esta. A mí me interesaba que la palabra siervo significa esclavo. Porque desde el momento que nosotros hacemos algo para alguien, uno está prestando los servicios para el empleador a costo o de un pago, de un dinero, ¿cierto? Entonces, desde el momento que usted hace algo para alguien, usted no solamente es un siervo, sino que también llega a ser un esclavo. Y el esclavo dice que tenía solamente un solo amo. El esclavo tiene un solo amo. Y esta es la parte que me interesa. El propósito del siervo es servir. No tiene otro propósito. El siervo sirve a su amo. En aquel tiempo, la palabra nos dice que en aquel tiempo era muy común que una persona que tenía un estatus económico muy elevado podía contratar o podría comprar a un esclavo. Esta persona, desde ese momento que era comprado, ¿se recuerdan de la historia de José? Cuando estas personas eran compradas, así como llevaron a José como a un mercado, y Potifar compró a este joven cuando lo vio de buena apariencia y se lo llevó a su casa a servir. Pero aunque no ese es el tema, quiero que comprendamos esto. Que el siervo estaba obligado a servir a su señor. El siervo está obligado no solamente a servir, sino a meterse bajo su régimen, a hacer aquellas cosas que el amo le pone en su casa. Nosotros gobernamos en nuestra casa, ¿cierto? Nosotros ponemos las reglas en nuestra casa. Y hablamos con nuestros hijos esta mañana y decimos, hay reglas que hemos puesto en nuestro hogar que se deben cumplir. Hay reglas que por la salud espiritual de la familia, por la salud espiritual de los muchachos, uno debe regir. Y entonces le decíamos entonces que uno se pone en posición, o ellos se ponen en posición de siervos para poder ser regidos. Ahora, Jesús habla aquí de dos servicios conflictivos. Yo creo que entendamos. El uno es la luz y el otro es las tinieblas. Es muy sencillo. El uno es la humildad y el otro es el orgullo, lo que decía mi esposa. El uno es la fe y el otro es la vista. Porque por fe nosotros podemos entender y apreciar muchas cosas, pero muchas veces los seres humanos somos como el siervo Tomás que decía hasta no ver, no creer, o hasta no meter mi dedo, como fue este personaje, no creemos. Y a veces suceden las cosas y teniendo nosotros en la palabra de Dios lo que tenemos que hacer, no lo queremos hacer. Ahora, con la mira puesta en Jesús, usted y yo podemos alcanzar muchas cosas. El cristiano cada uno de nosotros tenemos que tomar las decisiones correctas en nuestra vida para servir a Dios. Y con esta historia que nosotros hemos vivido y lo que queremos contar durante esta semana, es, queridos hermanos, que nosotros en estas alturas de la vida,
a estas alturas, cuando nosotros nos encontramos de la existencia de este mundo, nosotros tenemos que poner nuestras vidas y depender más espiritualmente del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque los días son malos. Porque las cosas que están pasando en derredor demuestran que el Señor está trabajando arduamente para venir por segunda vez por su pueblo, por una iglesia, por usted y por mí. Y por esa razón tenemos que ponernos no solamente al servicio, sino también a la disposición de nuestro Dios, teniendo el trabajo de siervos. Ahora, ¿por qué el texto dice que no podemos servir a dos señores? Y yo investigaba y decía esto. Bueno, mire, lo que quiere decir es que cuando un siervo sirve a su amo, tiene que alinearse con su amo. El siervo tiene que alinearse con el amo, tiene que hacer lo que el amo dice, de tal manera que no hay espacio. El siervo, en otras palabras, no puede hacer las cosas que le agradan, sino que tiene que hacer las cosas que a su Señor le desean y le place que su siervo haga. Ahora esta es la pregunta. Nosotros somos siervos del Señor. Nosotros somos esclavos de Jesús. Y el apóstol Pablo lo decía repetidas veces. Porque el apóstol Pablo, cuando él era perseguidor de los cristianos, y vino a pasar de perseguidor a perseguido, él entendió y él decía, martillo mi cuerpo, porque él entendía que ahora él era siervo de Jesús. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que las cosas de este mundo nos ahogan y nos quitan la vitalidad y las fuerzas. Empleamos nosotros una vida entera estudiando. Dígame usted, ¿cuánto tiempo pasan nuestros muchachos aquí en este país para sacar un estudio? Se la pasan 10, quizás 15, quizás 20 y hasta 30 años, dependiendo de la carrera que vaya a sacar. Empleando tiempo para poder ser alguien en la vida. Y alguien decía por ahí que nosotros empleamos toda una vida persiguiendo un sueño para ser alguien y finalmente morimos siendo nadie. Porque usted y yo gastamos esfuerzos y decimos ayer que el tiempo se resuelve o viene, podemos decir que es vida. Porque cuando usted gasta tiempo, usted gastando su vida. Cada vez que usted va a trabajar y se esfuerza, y muchas veces habemos personas, dependiendo del tipo de trabajo que hagamos, que a veces no queda chance ni de comer, a veces por atender a los clientes, a veces por atender a un llamado que pasa o algo. Y uno está dejando por ahí el pellejo y la vida en el trabajo. Y el ser humano es así. El ser humano perdemos la vida entera queriendo ser alguien, pero nos olvidamos que no somos nada. Nos olvidamos que al sepulcro no vamos a llevar nada. Nos olvidamos que tenemos que aprovechar bien el tiempo, como dice la palabra, y aprovechar lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Ahora mire qué interesante lo que me llamó la atención cuando yo estudiaba este tema, porque en Apocalipsis capítulo 3 dice algo que a mí me llamó la atención, y esto es para cada uno de nosotros en esta noche. Porque cuando usted y yo recibimos una luz, y esto es lo importante de esto, cuando usted y yo recibimos una luz, ahora nosotros llegamos a ser sabedores de esa luz. Y ahora no somos ignorantes. Dice la palabra del Señor que el pueblo en aquel tiempo no moría por falta de conocimiento. Y lo mismo que pasa en el pasado pasa hoy en día. Porque hoy en día es cuando más conocimiento tenemos. Mire esto. Hoy en día nosotros tenemos el internet en nuestras manos. Usted puede utilizar su teléfono, su smartphone para poder chequear las cosas que usted quiera. Tenemos computadora, tenemos smart TVs, tenemos tantas cosas que hoy en día usted puede ingresar en internet y poder tener información de lo que usted desea. Por información, el mundo no está careciendo. ¿Por qué el mundo está muriendo entonces sin Dios, sin esperanza? ¿Por qué la gente hoy en día está muriendo sin Dios, sin esperanza? ¿Por qué hay tanta gente que sabe de un mensaje, aún en la iglesia, y aún está muriendo sin Dios y sin esperanza? ¿Saben por qué? Porque Apocalipsis 3, versículo 15, me dice lo siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y dicen signos de admiración: ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué dice? Oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El texto es claro y nos dice ahí que Él conoce nuestras obras. Él conoce cada una de nuestras dolencias. Y a medida que yo estudiaba, yo me pongo a preguntar, ¿acaso Dios no sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, hermanos? Dios sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Dios sabe la necesidad de cada uno antes que vengamos de rodillas a pedírselo a Él. Y a medida que nosotros pasamos esa experiencia de lo que estamos contando que nos pasó allá, yo me pregunté muchas veces, ¿pero acaso no somos hijos de un Dios maravilloso, el Rey de Reyes, el dueño del oro y el dueño de la plata? ¿Por qué nos interesamos tanto por recaudar dinero y por tener bolsas llenas cuando la vida espiritual se está perdiendo? Cuando las familias se están perdiendo, cuando nuestros hijos también corren peligro de perderse, cuando mi vida personal corre peligro de perderse aún teniendo una luz. Es claro que nos dice acá que si nosotros llegamos a ser tibios, Él dice que nos va a vomitar de su boca. ¿Cómo se hace el agua tibia? ¿Cómo hace usted para bañarse todas las mañanas cuando está muy frío? Abre la llave fría y abre la llave caliente, ¿cierto? Se forma la agua tibia y usted puede bañarse tranquilamente. Nosotros no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores porque no hay y no debe haber espacio para un segundo señor en tu vida y en la mía. Porque cuando nosotros conocemos este mensaje, cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer, no podemos darnos el lujo de jugar con mi vida espiritual, con la vida de mi esposa, mucho menos con la vida de mis hijos, o con la vida de la iglesia. Entonces no es conocimiento al que el pueblo le hace falta. No es conocimiento que te hace falta a ti y a mí, porque el conocimiento ha sido dado, porque el conocimiento lo tenemos. ¿Qué es lo que nos hace falta entonces? ¿Qué es lo que le hace falta al mundo hoy en día entonces? Es consagrarnos más a Cristo. Es rendirle la pleitesía, la gloria y la honra al que se la merece. Pero nosotros nos aferramos a aquellas cosas que sabemos que son pasajeras. Nos aferramos a aquellas cosas que sabemos que no tienen validez. El mundo se aferra a aquellas cosas que sabe que su fin es muerte y desgracia. ¿Por qué razón el ser humano es así? Yo le decía a mi hijo, no es hasta que el ser humano se da cuenta. No es hasta que uno se embarra de lodo. No es hasta que el Señor te permite que te caigas. No es hasta que el Señor permite que te quiebres parte de tu cuerpo. No es hasta que perdiste la esposa, no es hasta que perdiste el esposo, o perdiste a tus hijos, o perdiste tu casa, o perdiste aquellas cosas a las cuales tú y yo le prestamos atención, que nos damos cuenta que el Señor tenía razón. Pero muchas veces tenemos que experimentarlo. Muchas veces tenemos que vivirlo, tenemos que llorar, caer de rodillas. El Señor da segundas oportunidades. Gloria a Dios por eso. El Señor nos ama tanto, queridos hermanos y amigos, que Él da segundas oportunidades porque te ama, porque me ama. Pero las consecuencias de mis errores, Dios muchas veces los permite para enseñarte a ti y para enseñarme a mí de que Él es un Padre amoroso y que te ama. Por eso Él dice que Él ama y castiga a sus hijos. Yo le digo a mis hijos siempre, yo te voy a castigar con tal y tal cosa porque te amo. Porque no quiero que te vaya en la vida como nos ha ido a nosotros. Porque uno como padre ama tanto a sus hijos que uno ha pasado por cosas que uno no quiere que sus hijos pasen por la misma situación, ¿no es cierto? Y uno ama tanto a sus hijos que uno desea darle a sus hijos todo. Que tengan alimento, que se vistan bien. Uno trabaja por darles un hogar. Uno trabaja por darles estudio. Uno no quiere que sus hijos sean tal vez lo que yo sufrí en mi país. Pero hermanos, como cristianos la palabra nos enseña y nos dice que hay cosas que son vanas en la vida y que no podemos atesorar aquí en la tierra porque esto es pasajero. Porque la salvación no depende de lo que tú tienes.
Porque la salvación no depende de cuánto dinero tengas en el banco, o de cuántas posesiones, o de cuántas casas. ¿Saben qué es lo que pasa? Yo voy a leer un relato del Espíritu de Profecía que encontré acá. Testimonios para la iglesia, para aquel que lo quiera anotar, de una famosa escritora, Ellen G. White. Testimonios para la iglesia, tomo 2, páginas 177 y 178, dice: se me mostró que el pueblo de Dios que profesa creer la verdad presente no se encuentra en una actitud de espera y de vigilancia. Los hijos de Dios están incrementando sus riquezas y están depositando sus tesoros aquí en la tierra. Se están volviendo ricos en las cosas mundanas, pero no ricos en Dios. No creen que el tiempo sea corta. No creen que el fin de todas las cosas está cerca, que Cristo está a las puertas. Pueden profesar mucha fe, pero se engañan a sí mismos, porque solo podrán en práctica la fe que realmente poseen. Sus obras ponen de manifiesto el carácter de su fe y dan testimonio ante los que los rodean que la venida de Cristo no se va a producir en esta generación. De acuerdo con su fe serán sus obras. Están añadiendo a una casa a la otra y a un terreno al otro. Son ciudadanos de este mundo, pero no son ciudadanos del cielo. Yo te pregunto, todos el día de ayer decíamos que todos los que estamos aquí somos inmigrantes, somos migrantes. Yo por eso preguntaba, ¿cuántos nacidos aquí, cuántos no nacidos aquí? ¿Ustedes saben lo que cuesta conseguir la ciudadanía de este país? Ustedes han visto las noticias últimamente con el nuevo presidente, cómo están las leyes que nos están haciendo la vida difícil a aquellos que tal vez tienen un permiso o que están en proceso de papeles. Ustedes saben lo difícil que las cosas se están poniendo, y a veces nosotros no prestamos atención a las cosas en alrededor. Luchamos tanto mandamos atrás hasta partidas de nacimiento, actas de matrimonio, todo el papeleo posible en nuestros países para poder tener la ciudadanía americana, porque cuando usted es ciudadano americano, usted va con el pasaporte americano en cualquier aeropuerto, en cualquier país, usted le dicen, adelante, pase. Porque de alguna manera, este país tiene tanta libertad y tanta presencia en todos los países mundiales que con solo el hecho que usted diga, soy americano, usted tiene el pase libre para poder hacer casi lo que quiera. Pero nosotros nos preocupamos tanto por una ciudadanía aquí en este país. Nos preocupamos tanto por atesorar en este país. Ustedes saben, hermanos, cuánto si yo les contara, yo creo, por eso vamos en parte durante estos temas con este testimonio, porque si ustedes supieran las veces que yo me sacrifiqué, y yo platicaba con mi hermano Joel antes de llegar ahora, ustedes supieran, hermano, las desveladas que a veces uno se da, las aguantadas de hambre, el ausentarse de su hogar por mucho tiempo, por trabajar por algo, por querer algo que nunca va a ser tuyo, que el Señor tal vez no le ha placido que sea tuyo. ¿Saben qué hacemos nosotros como seres humanos? ¿Saben qué hacía yo? El Señor se placía en darme salud. El Señor se place en darme un hogar. Tal vez no es tu casa, pero es un apartamento que el Señor te ha dado. Te da trabajo todos los días. Pone comida todos los días delante de tu mesa. Te da ropa para vestirte. Te da hijos sanos. Te da una esposa maravillosa. Te da un esposo maravilloso que te ama. ¿Y saben qué hacemos nosotros? Malagradecidos, hablando de mí. ¿Saben qué sigue el malagradecido? Me alejaba de Dios. Porque nosotros, el ser humano, le llama bendición cuando Él te da lo que tú le pides, lo que tú quieres. Pero aquellas cosas que tienes todos los días, tú y yo no le llamamos bendiciones. El hecho de tener salud, el hecho de estar aquí, el hecho de levantarte cada día, tener un techo, ¿acaso eso no es bendición de Dios? ¿Acaso no es una bendición de Dios tu esposa, tus hijos, el trabajo que Dios te dio? Pero el ser humano se enoja cuando Dios no responde de acuerdo como tú quieres. Y ¿saben que yo aprendí, queridos hermanos? Yo aprendí que es en el tiempo de Él y no es en mi tiempo. Porque cuando yo quiero las cosas en mi tiempo, yo me voy a chasquear, yo me voy a derrumbar económicamente y espiritualmente. Porque cuando tú pones las cosas en el tiempo de Él y no en tu tiempo, las cosas vienen a bien de acuerdo a lo que Él quiere, no lo que tú y yo querramos. Yo no estaba preparado. Yo no estaba preparado para ese viaje. Ella no estaba preparada, mi esposa no estaba preparada.
Yo no estaba preparado para ministrar algo que yo no podía ministrar. ¿Saben por qué el Señor? ¿Sabes por qué el Señor no te da lo que tú tanto le pides? Porque tú y yo no estamos preparados para aquella cosa que tanto tú te esfuerzas y te empeñas en tener. Y a veces uno dice que el Señor es malo, el Señor no responde las oraciones. Hay personas que se ponen hasta en 10 días de ayuno y nos rompemos las rodillas orando. Pero si no es el tiempo de Dios, Dios no te lo va a dar. Porque no es el tiempo de Dios. Porque Él te ama. Te ama tanto que si Él sabe que te lo da, tú te pierdes. Y Él prefiere verte a ti en el cielo, que dice su palabra. Si tu ojo te es motivo de pecar, sácate el ojo. Si tu brazo, si tu pierna te es motivo de pecar, córtate el brazo. Porque es mejor que entres, en mi país usamos esta palabra, cuto o ciego al reino de los cielos, que no llegues. Porque el Señor te ama. Ustedes saben la enojada que yo me pegué con Dios. En cierta ocasión yo iba de Houston, iba para Dallas, hermano Joel. Iba con una carga. Yo sabía que esa máquina yo no podía sostenerla más. Yo estaba ya casi a punto de perder mi licencia, no lo sabía. Yo me recuerdo que esa vez en camino a Dallas hay una weigh station en inglés que es como unas básculas donde todo camión pesado tiene que pasar por ahí. Yo pasé a inspección porque la luz estaba indicando que todo vehículo pesado tiene que ingresar a esa pesa. Yo recuerdo que ingresé. Yo recuerdo que el DOT, el policía me pidió mi licencia, el papeleo de la carga y todo eso. Yo se la di a él y yo estaba seguro que todo estaba bien. Había chequeado toda esa mañana, el vehículo estaba en perfectas condiciones, la trailer, todo estaba, yo sabía que estaba bien porque también de chofer me gusta hacer mecánica, yo me meto debajo y veo y todo estaba bien. Pero el hombre, cuando yo lo vi de regreso por el retrovisor, el espejo del camión, yo miraba que venía con una cara como que algo iba a ser, algo pasaba. Y yo dije, Señor, aquí creo que pasó algo. Yo no sabía lo que estaba pasando. Cuando Él me toca la puerta y dice, abre la puerta. Y Él se me queda viendo y me dice, tu licencia está suspendida. Y yo no lo sabía. Porque yo me había mudado de New York a otro estado y había cambiado de dirección y pasó un accidente como 5 años antes de todo esto y aquella compañía con la cual yo tuve el accidente no reportó o no ofreció la documentación necesaria al estado de Nueva York y el estado de Nueva York mandó la noticia a DMV, a Motores y Vehículos de Houston, me suspendieron mi licencia. Ese momento me dijo, te bajas porque de aquí no puedes mover este camión porque usted no tiene licencia. Yo sentí un golpe duro en mi vida, ¿saben? Era el único medio con el cual yo subsistía. Yo llevaba pan a la casa. Yo sentí que todo se derribaba. Yo de regreso, cuando me fueron a traer, porque tuvieron que llevar otro chofer para que trajera el vehículo y otra persona para que me fuera a traer, yo lloraba. Yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué nos suceden cosas en la vida cuando nosotros más nos esforzamos? ¿Saben qué fue lo que yo sentí? Un impacto en mi vida. Y Dios me dijo, es porque tú no pides mi consentimiento antes de hacer las cosas que necesitas hacer. Porque nos esforzamos a veces por lo económico. Y es bueno que tú y yo trabajemos por lo económico, para darle una mejor vida a nuestros hijos y a nuestras esposas. Es bueno. Amado, deseo que seas prosperado en todo, y todo es todo. Pero el problema es que aquellas cosas nos quitan la visión del cristianismo. No es malo que añadas una casa a la que ya tienes. No es malo que añadas un terreno al que ya tienes. No es malo que añadas un vehículo al que ya tienes. Lo malo es que a veces nosotros trabajamos tanto por pagar estas cosas que ya no queremos saber de Dios. Que ya no hay tiempo para venir a la iglesia. Que ya no hay tiempo para tener el culto matutino. Que ya no hay tiempo para sentarme con mi hijo a platicar porque tengo que irme a trabajar. Saben, nuestros hijos van creciendo. ¿Saben de qué me di cuenta yo? Me di cuenta que mi hijo Germán tiene 16 años. Me di cuenta que ahora me necesita más que Samuel, que está pequeño, porque Samuel, de 3 años, yo lo agarro fuerte a veces y por eso está sentado en ese coche, porque es el terremoto categoría 5 de la familia. Si yo lo suelto, ese muchacho, yo creo que le da vuelta a todo esto aquí, hermano Joel. Por eso le está amarrado ahí. Pero me doy cuenta que lo puedo dominar, porque está pequeño. Me doy cuenta que lo regaño y aunque llora, momento más tarde está sonriéndome y me dice, papi, I love you. Pero me doy cuenta que mi hijo de 16 años, si lo ofendo con expresiones o con palabras, se me enoja. Me doy cuenta que ese muchacho me necesita más ahora
que antes. Nuestros hijos van creciendo para los que somos padres. Y es ahora que nuestros hijos, nosotros tenemos que emplear tiempo. El tiempo es oro. ¿Han escuchado esa expresión? El tiempo es oro. ¿Por qué el tiempo es oro? Porque el tiempo se determina en vida. Porque a ti te pagan por hora, ¿no? En tu trabajo. Y ese es tiempo. Tú vendes tu tiempo, tu mano de obra, y a cambio te pagan. ¿Saben? Nosotros estamos dejando nuestra vida allí, en ese trabajo. Dios desea que tú y yo nos consagremos, queridos hermanos. Por eso el texto es claro y dice que nosotros no podemos darnos el lujo en estos días, queridos hermanos, de ser tibios. Porque el Señor nos ha llamado a ser calientes para su gloria y para su honra. Y tenemos que esforzarnos por tener nuestra vida caliente. Así como cuando las esposas ponen la olla ahí para hervir agua, para poner la sopa. Nuestra vida espiritual tiene que hacer burbujas de calor, de amor para los hermanos, de amor al prójimo, de amor a la iglesia, de amor a este mensaje que Dios nos ha dado. No podemos darnos el lujo de ser egoístas en este tiempo, queridos amigos y hermanos. Por eso mayordomía cristiana va más allá del dinero. Mayordomía cristiana tiene que ver con tu vida, con tu esposa, con tus hijos, con lo que comes, con lo que usas para vestirte, absolutamente con todo. Mayordomía cristiana es el tiempo que tú usas para el Señor. Queridos amigos, el Señor es claro en su palabra. Y Él nos ama tanto que Él quiere que cada uno de nosotros nos arrepintamos y que le entreguemos a Él nuestro corazón a diario. Queridos hermanos de Brockton, nosotros hemos visitado tantas iglesias, hemos visitado tantos estados, hemos ido por muchos lugares en diferentes ocasiones. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta siempre es que el mundo, que las iglesias, que nuestros amigos allá afuera necesitan a alguien que les transmita la luz de Cristo. Yo te pregunto, ¿te atreves tú en esta noche a hacer esa luz que Brockton necesita? ¿Te atreves tú a aceptar el reto que el Señor te quiere hacer para que seas una luz en esta iglesia? Gloria a Dios porque Brockton compró este hermoso templo. Gloria a Dios porque este viernes, pero hermano, se firma ya, este templo ya es propiedad de Brockton. Gracias a Dios. Porque pone los medios, porque pone a las personas. Y ahora ustedes podrán estar aquí ya más tranquilos. Pero necesitas saber, Brockton, también de que hay una iglesia maravillosa aquí, que tiene un mensaje maravilloso, una luz maravillosa que el Señor nos ha dado. Y por lo tanto tenemos que consagrar nuestras vidas para que las personas puedan entender. No permitamos, queridos hermanos, que Dios nos revuelque en el piso como me sucedió a mí. No permitamos que a veces cometer aquellas cosas para poder entender. Y el ser humano es necio. Nosotros en mi país usamos una palabra muy fea, pero que a la verdad es cierto. Me decía mi mamá, a la verdad que tú eres burro, me decía. Porque usted no entiende, porque más que lo digo, las orejotas parecen, no entiende. Y la verdad que a veces el ser humano es así, porque sabiendo las cosas, las seguimos haciendo. Sabiendo las cosas, seguimos persistiendo una y otra vez. A la verdad que somos burros, me decía mi mamá. Saben, Dios no quiere que tú y yo sigamos siendo burritos espirituales. Él quiere que nosotros pongamos nuestras vidas al servicio de Él. Y que pongamos nuestro trabajo al servicio de Él. Porque el Señor quiere hacer una obra maravillosa en nuestra vida. Pero tenemos que permitirle que Él la haga. Por eso es que el Señor no hace las obras. Él, mire, ¿cómo hago para que entendamos esto? Explicarlo. El Señor tiene puertas inmensas, grandes de bendiciones en el cielo. Listas para derramarse sobre tu casa y sobre la mía. Pero saben, muchas veces yo me puse a pensar, ¿por qué yo impido la bendición del Señor a mi casa? ¿Quién es el responsable? ¿El Señor o yo? ¿Quién es el responsable de que vengan las bendiciones? Escuche bien, escuche. El Señor tiene el mismo control de tiempo para usted y para mí. Las mismas 24 horas que te da a ti, me da a mí. ¿Ok? Los mismos 7 días a la semana te da a ti, me da a mí. Los mismos 365 días en el año, los tienes tú y los tengo yo. ¿De qué dependen las bendiciones entonces? El Señor tiene las puertas abiertas. Están ahí listas las bendiciones. Son tuyas porque Él dice, son tuyas. Tienes que reclamarlas. Pero no estás preparado para recibirlas.
Yo no estoy preparado para recibirle. Y cuando yo no estoy preparado para recibir una bendición del Señor, ¿usted cree que el Señor me la va a dar? ¿Usted cree que el Señor me va a dar una bendición si sabe que con esa bendición yo me voy a alocar y me voy a ir de la iglesia? Me voy a alocar y como hombre muchas veces, no, es que, así como dice un pastor, es que todavía estoy ¿verdad? Todavía creo yo que puedo irme por ahí tranquilo y mi esposa no se da cuenta y 3, 4 otras mujeres por ahí tranquilo. Porque cuando el ser humano recibe la bendición de Dios, se aloca y cree que lo tiene por su esfuerzo. Cree que tiene lo que tiene porque es guapo, porque trabaja mucho. No es así. Y por eso el Señor no te da la bendición y no me la daba a mí. ¿Saben? Ahora tengo la mayor bendición que el Señor me ha podido dar. ¿Saben qué es? Están ahí sentados esos 4, mi familia. Porque cuando uno entiende, queridos hermanos, que lo más hermoso que el Señor te ha dado es tu esposa, tus hijos, una iglesia maravillosa, unos hermanos amorosos y guapos y simpáticos como todos ustedes que están aquí. Manos para cocinar y uno viene los sábados con esa comida tan rica que me encanta de Brockton cada vez que venimos. Y uno disfruta. Y uno se da cuenta que uno uno puede servirle al Señor de una u otra manera. Esa es la bendición más linda que el Señor te da. La salud espiritual y física. ¿Por qué nos aferramos por aquellas cosas, queridos hermanos, que no podemos tener? Saben, yo creo que yo voy a morir siendo pobre económicamente, pero rico en el Señor. Porque muchos de nosotros queremos ser ricos. Y usted a veces, cuando usted se da cuenta que hay personas que mueren con plata, pero mueren pobres porque ya muerto, ¿y qué? Ni modo que le echemos los millones de dólares ahí en el ataúd. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con eso? Quiero terminar llamando a mi esposa, por favor, para que en este canto usted pueda decirle al Señor y comprometerse en su corazón que hoy es tiempo de hacer cambios en mi vida. Y yo quiero hacer este llamado, y si tú te atreves a venir conmigo acá para orar esta noche, cuando mi esposa esté cantando, ven y vamos a orar. Porque hoy es tiempo de hacer cambios, queridos hermanos. Hoy es tiempo que la tibieza se termine de una vez por todas de mi corazón. Hoy es tiempo de ir a la casa y poner la cacerola y la olla más grande que usted tenga con agua y póngala a hervir de rodillas para que su vida comience a romper ese hervor espiritual y usted pueda sentir el gozo de la salvación una vez más en su vida y en su corazón. Que usted pueda sentir una vez más el gozo que Cristo nos da a los cristianos. Saben que a nosotros muchas veces nos han preguntado algo y lo digo con humildad, de verdad se los digo. ¿Qué ustedes tienen que la gente ve? Porque siempre nos ven sonriendo. Siempre me ven con las en El Salvador se usa esta frase, dicen la mazorca. ¿Ustedes saben qué es la mazorca? El maíz. Dice, un hermano me decía, hermano Germán, pele la mazorca. O sea, pelar la mazorca es quitarle la tusa y queda el maíz por ahí. Y yo le decía, ¿y cómo es eso? Así. Pele la mazorca. Sonríe en medio de los problemas. Sonríe en medio de la tribulación. Sonríe en medio de las vicisitudes porque servimos a un Dios de amor, a un Dios que nos ama, a un Dios que desea lo mejor para ti. Por lo tanto, pregúntate en esta noche, ¿a quién sirvo? ¿A quién quiero servir? Hace poco tuvimos la lección, y con eso termino, que decía, ¿el Dios Mamón o el Dios de los cielos? ¿A quién sirves? ¿A Mamón o a Dios? Mamón era una expresión que se le daba al dinero en aquel tiempo, porque es una expresión griega, pero que significa las posesiones de este mundo. ¿Se recuerdan de esa lección de escuela sabática? Por esa razón, que ni el dinero, que ni las posesiones, como dice la palabra, que ni lo alto, que ni lo profundo, que nada te quite el gozo de tu salvación. Amén. Esfuérzate. Yo voy a dejar a mi esposa para que cante este canto entonces.
Tenemos a venir. Vamos a orar. Hoy es tiempo de que cada uno de nosotros entreguemos nuestras vidas al Señor. No importa cómo estén nuestras vidas, no importa lo que tú sientes en tu corazón por las cosas que pasaron. Lo que Satanás quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿saben qué es? Desanimarnos, hacernos sentir culpables por aquellas cosas que a veces no podemos controlar. Pero el Señor te dice, lo que yo puedo controlar, yo lo voy a hacer. Porque no te esfuerces por controlar lo que tú no puedes controlar. Deja tu vida en el control del Señor, porque solamente Él puede hacer la obra maravillosa. Nosotros no podemos, queridos hermanos. Yo lo intenté, déjame decirte, y fracasé repetidas veces. Repetidas veces caí, y el Señor me dijo, no lo hagas, no es tu trabajo, no te corresponde. Por esa razón, entrega tu vida al Señor. Oremos. Maravilloso y eterno Padre que estás en los cielos, aquí estamos ante tu presencia, Señor, llenos de tantos errores, oh Dios, y de tantas cosas. Padre, quizás hay llanto en nuestros ojos en esta noche. Quizás hay una desesperación por algo que pasó. Quizás, oh Dios, nuestros corazones ahora, oh Dios, o nuestras mentes están confusas, oh Padre. Hay tantas cosas, oh Dios, que hemos hecho, de las cuales yo, en primer lugar, como decía Pablo, Dios, nos arrepentimos. Pero gracias por las segundas oportunidades que tú ofreces, oh Dios. Gracias porque eres un Dios de amor y nos castigas y retraes el lazo de regreso hacia ti, oh Padre. Ayúdanos, oh Dios, a aceptar aquellas cosas que no podemos cambiar, que solamente a ti te corresponden, oh Dios. Ayúdanos a que podamos mirar con los ojos que tú ves, oh Dios, nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque tú no miras nuestro pasado. Gracias porque tú no miras el error. Y aunque tengamos que vivir las consecuencias por nuestros errores, oh Dios, pero gracias porque nos das la oportunidad, querido Padre. Gracias porque nos haces aptos de venir a ti a través de esa sangre maravillosa que Jesús derramó en esa cruz del Calvario. Por esa razón hoy, esta noche queremos decirte, ya no queremos servir más al Dios del dinero, al Dios mamón, a las cosas de este mundo. No queremos servir más, Señor, a aquellas cosas que absorben tiempo y que nos quitan, oh Dios, el afán, que nos quitan el deseo de consagrar nuestras vidas a ti, oh Padre. Desde ahora, Señor, nos comprometemos para tu gloria y para tu honra, para que tú nos ayudes a tener una vida espiritual consagrada a ti, que nos dediquemos más a la salvación de nosotros, de nuestras familias y de otras personas que necesitan conocerte en este lugar. Padre Celestial, bendice esta iglesia. Derrama tu espíritu en la iglesia de Brockton. Bendice a los líderes, a los ancianos, al pastor, a cada uno de los departamentos, para que juntos a una podamos hacer la fuerza y esparcir a voz en cuello palabra tuya, oh Dios, que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, oh Dios. Padre Celestial, llévanos con bien hacia nuestros hogares en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Antes de irse, yo quiero aprovechar a esta hermosa mujer. Le digo hermosa porque la tenemos mucha confianza con mi esposa. Yo ayer di el anuncio que somos parte de un ministerio radial, a lo cual esta dama fue la responsable, la culpable de que nosotros estemos ahí. Yo quiero que rapidito tú les digas, Verónica, si puedes venir, cómo pueden hacer los hermanos para sintonizar, cuáles son los horarios, para que ustedes puedan sintonizarnos a través de internet, si están interesados, por supuesto. Gracias, Verónica. Bienvenida. Gracias. Buenas noches, gracias por tenerlo acá. Es una bendición para nosotros como ministerio y por supuesto se lo ha visto para la familia. Amén. Pero el ministerio de Una Nota de Esperanza es de lunes a viernes, de 7 de la noche a 8 de la noche. Es una hora nada más, de lunes a viernes. Entonces el sábado, por la gracia de Dios, tenemos dos programaciones. La 1600 en la mañana, como lo dijiste anoche. Sí. La 1600 AM, o lo puede hacer por el internet, WUNR.
1600. Usted va a ver que va a ser pero vamos a ver si podemos darte el thing que hicimos en la exacto, sí. Sí. Ok, eso lo colocamos, vamos a ver si por esta semana si podemos darle al hermano para que puedan ustedes más o menos tener en la parte de atrás. Y de lunes a viernes es la 12:30 AM y es en el internet WESX1230am.com. Es el sitio web oficial de la radio y también la 1600. Así que ahí estamos ahí para expandiendo la palabra como lo hace hoy, Amén. como dijiste ayer también. Sí, claro. Y le damos las gracias porque lo tienen acá. Amén. Y le damos las gracias de antemano por la sintonía de la radio. Amén. Y es lo que hacemos, es decirle, porque muchas personas nos escuchan que están en la cárcel. Sí. ¿Puedes repetir la dirección otra vez, por favor? 12:30 AM. Ok. 12:30 AM. Es WESX1230am.com. Así es. De lunes a viernes, de 7 a 8. Gracias. Y en el sábado, de la 1600 AM, es de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Son 2 horas por la gracia de Dios. Y regresamos a las 12:30, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Amén. Por la gracia de Dios. Amén. Gracias, Verónica. Ella es nuestra secretaria, nuestra subsecretaria. No. Subsecretaria. Y por eso, pues ahora la aprovecho para que nos dé esa información. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Mañana estamos aquí a la misma hora y les esperamos con la ayuda de Dios. Muchas gracias.